Hola a todos. Vuelven los foros de inversión. Vuelve una seña de identidad de nuestra revista, los eventos. Por las circunstancias conocidas, este ciclo se celebra online, pero confiamos en volver a vernos pronto. Así que un gran saludo para todos los que hoy estáis conectados. Gracias por acompañarnos en este ciclo que lleva por título El ahorro después del coronavirus, y que va a analizar la nueva realidad inversora que se va a abrir tras la crisis sanitaria. El coronavirus está cambiando nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de trabajar, y va a cambiar también la manera de invertir. Ese es el punto de partida de nuestro foro de hoy. Nuevo mundo, nuevas inversiones, que cuenta con el patrocinio de Roders y de Banco Mediolanum. Como siempre en nuestros eventos nos gusta contar con la participación de los asistentes. Por eso ya tenéis a vuestra disposición la posibilidad de plantear vuestras preguntas por escrito, que yo la trasladaré a los ponentes a lo largo del foro. Arrancamos ya y presento a nuestros invitados de hoy. Inés del Molino es la directora de cuenta de Roders. Hola Inés, ¿qué tal estás? Bien, Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Xavier Blanquet, que es el director de soluciones de inversión de Banco Sabadell. Hola Xavier, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Inés, ¿cómo será la desescalada de los inversores? ¿Cómo van a afrontar la nueva realidad de los mercados cuando se vuelva a la normalidad? Pues nos encantaría saberlo a todos, la verdad, cómo va a ser la vuelta a la normalidad y a qué normalidad nos vamos a enfrentar. Lo que está claro desde nuestro punto de vista es que todos deberíamos incorporarnos con paciencia, tanto en nuestro aspecto personal como en el aspecto como inversores. Y al final la paciencia y el no tener prisas, el no pecar de temeridad, nos puede traer mejores resultados. ¿Por qué? Porque los mercados que hemos vivido estas últimas semanas han estado marcados principalmente por la volatilidad, por los movimientos erráticos y sobre todo por unas tensiones y por unos miedos de los inversores que ha hecho que veamos días con caídas muy pronunciadas seguidos de días con subidas importantes. Por lo que si lo comparásemos, por así decirlo, con la conducción, hemos estado conduciendo prácticamente sin luces y a oscuras, sin ninguna visibilidad y sin saber por dónde íbamos a ir. Las autoridades monetarias nos han ayudado a encender por lo menos las luces de cruce, es decir, ya tenemos un poquito más de visibilidad, pero todavía nos queda mucho más para poder ver en el más largo plazo hacia dónde se van a dirigir los mercados. Por lo tanto, nos gustaría que los inversores afrontaran esa llegada de la normalidad con paciencia, con prudencia y con el horizonte temporal más a largo plazo para poder tener mayor visibilidad de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Xavier, ¿qué aspectos serán diferentes respecto al mundo que conocíamos antes del coronavirus? Pues como anunciabas en tu introducción, el coronavirus está provocando una serie de cambios estructurales tremendos, ¿no? Que no podíamos ni pensar en el inicio de esta crisis. Nosotros pensamos que va a haber tres grandes cambios. El primero es el fin del modelo económico tal como lo conocemos actualmente, un modelo económico basado en la globalización. Y esto es porque nos hemos dado cuenta que este modelo genera una serie de externalidades y una serie de vulnerabilidades, ¿no? Las externalidades, las consecuencias negativas, como son, por ejemplo, pues que no pagamos salarios en los centros de producción adecuados o, por ejemplo, vulnerabilidades como la elevada dependencia entre los distintos países que se ha puesto de manifiesto en un entorno con el actual. Además, en este entorno hemos visto como no ha habido un liderazgo claro por parte de ningún país, que no solo no ha habido ese liderazgo, sino que además no hemos colaborado y hemos competido por recursos escasos, y todo eso nos va a llevar a un mayor proteccionismo y a una vuelta a la producción local. En segundo lugar,
pensamos que se está viendo ya incrementada la velocidad de transformación de las cosas y especialmente la transformación digital. Vemos como todos nos hemos tenido que adaptar de forma muy rápida a cambiar nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comprar. Ahora ya no es una opción digitalizarse o optar por determinadas cosas. Ahora es una obligación. Y en tercer lugar, el cambio que vemos es el endeudamiento de los estados, ¿no? Consecuencia de todas las ayudas que los estados van a tener que proporcionar para mitigar en lo posible los efectos de la crisis, vamos a ver un incremento del endeudamiento que va a provocar consecuencias en los mercados, en la fiscalidad, desde ya, y lo veremos estas consecuencias también a medio plazo. Inés, en este nuevo mundo, ¿hacia qué tipo de activos se van a dirigir las inversiones? ¿En qué temáticas se concentrarán? ¿En las que han superado los test de la pandemia? Es decir, hablamos de farmas, de tecnológicas, de alimentación. Pues Alejandro, mira, nosotros dentro de Srodes lo que estamos intentando es, primero, dentro del escenario al que nos estamos enfrentando, ver cuáles ofrecen mejores oportunidades y por tipos de activos que creemos que es momento de estar más prudente, como he dicho al principio, y dentro de esa prudencia el crédito corporativo de alta calidad ofrece una gran oportunidad como la que ya hemos vivido en el pasado y por esa parte yo creo que los inversores no deberían olvidarse de la renta fija corporativa. Pero es verdad que las temáticas lo que nos permiten es, dentro de lo que también he comentado antes, de alargarnos los plazos, esas temáticas nos permiten mirar un poquito más hacia el futuro, no centrar las inversiones en lo que actualmente está sucediendo, sino en lo que creemos que va a ir sucediendo en el futuro, la tendencia. Y ahí pues has dicho perfectamente tanto todo el tema relacionado con salud. Es verdad que además salud es un sector que normalmente está asociado con un carácter más defensivo, menos cíclico, pero además últimamente lo podemos también asociar con la tecnología. Y no nos podemos olvidar que dentro de que la salud, por aspectos demográficos, por aspectos de eficiencia, por aspectos de tecnología en sí, para cada vez ser más eficientes a la hora del diagnóstico, a la hora de aglutinar datos, analizar datos, el sector sanitario se nos combina con el sector tecnológico y nos permite también aprovecharnos de una tendencia que a largo plazo nosotros estamos convencidos que se va a seguir desarrollando. Como la tendencia de la salud, tenemos la transición energética, en donde vamos a ir olvidándonos de las gasolinas y de todos los medios energéticos fósiles, y vamos a ir trasladando los medios y las técnicas de generación energética a energías más limpias. Por lo tanto, la transición energética es otra temática que nosotros identificamos. La transformación de las ciudades. Con el cambio que vamos a vivir después de esta pandemia, también veremos una transformación muy importante de nuestras ciudades y, por supuesto, el cambio climático. Por lo tanto, hay suficientes tendencias. Dentro de esas tendencias luego podemos desglosar muchas más subtendencias que nos parece que serían importantes que los inversores empezaran a conocerlas para poder ir ampliando esa mira de plazo y, sobre todo, para poder ir capturándolas ahora y poder ir aprovechándonos de lo que en el desarrollo de las tendencias nos van a ir ofreciendo. Xavier, ¿qué tipo de productos van a demandar los inversores en este nuevo mundo que viene? Mirad, yo creo que lo relevante es qué es el subyacente sobre lo que van a invertir los productos, ¿no? En términos de estructura, de tipos de productos, tenemos prácticamente de todo, ya está todo inventado. Lo importante es ver qué productos van a ser rentables en este nuevo escenario, ¿no? Y nosotros pensamos que hay tres grandes grupos de cosas que se pueden beneficiar en este escenario. Un primer grupo que está relacionado con la corrección del mercado, y están todos aquellos activos que han sobrereaccionado a la caída del mercado, como puede ser determinados nichos de la deuda de gobierno, de la deuda corporativa o de la renta variable. Hay un segundo grupo que está relacionado con temas
que van a ser ganadores de esta crisis. Por ejemplo, todo lo relacionado con estados más autosuficientes. Los estados van a estar interesados en promocionar aquellos sectores básicos que no tienen en su país. Todo lo relacionado con estar en casa, ¿no? Todos vemos que vamos a estar más tiempo en casa y todo lo que pueda mejorar nuestra estancia en los hogares, todo lo que esté relacionado con mejoras en los hogares puede ser un sector que gane en esta crisis. Lo que está relacionado con el entretenimiento, ¿no? Plataformas de contenidos, videojuegos, videoconsolas. Parece que tenemos problemas con la conexión con Xavier, que ha quedado cortada. Xavier. Hola. Sí, parece que se ha cortado perdido en un momento. Perdón. Sí, decía que todo lo relacionado con estar conectado, ¿no? Con teletrabajo, con los amigos, es decir, todo lo que son plataformas de conexión, todo lo que son equipos para conexión. También sectores como la educación a distancia. Puede ser un sector que emerja con fuerza, el consumo responsable, lo que tiene que ver con sanidad, con seguridad y también el ahorro, ¿no? Desde el resultado de esta crisis, seguro que todos pensamos en que una de las cosas que tenemos que hacer más es ahorrar. Y finalmente, el tercer bloque está relacionado con la pérdida de valor del dinero, en el sentido de los estados se van a tener que endeudar, se están endeudando, los bancos centrales van a tener que emitir una gran cantidad de dinero. Este va a perder valor en relación a los activos reales o metales preciosos, por ejemplo. Entonces, a medio plazo pensamos que estos activos también van a ser ganadores. Inés, ¿la inversión socialmente responsable saldrá reforzada de esta crisis? Pues desde nuestro punto de vista sí, claramente sí. Nosotros en Esrodes ya llevábamos 20 años con un equipo dedicado exclusivamente a implementar los criterios de análisis de las inversiones para cumplir nuestros requisitos de inversión socialmente responsable. Y es verdad que cada vez más nos vamos a encontrar con que la industria no va a dejar hueco a activos financieros que no cumplan unos mínimos socialmente responsables. Tanto por la S de social, es decir, que apoyen y que beneficien a la sociedad en su conjunto, como por la parte de medio ambiente, que lo hemos visto todos clarísimo, como quedándonos en casa y viajando menos, tenemos unas capas atmosféricas muchísimo más limpias, y por la buena gobernanza de las compañías, que ha sido fundamental a la hora de ajustar el nuevo modus operandi de las plantillas, el teletrabajo, ajustar los nuevos modelos de negocio para que sean online y no en tienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros somos unos fervientes creyentes de que la inversión socialmente responsable se va a convertir y se está convirtiendo ya en el ADN de los productos financieros disponibles para la inversión. Y probablemente después de este varapalo que nos hemos llevado como sociedad todos, de la magnitud que ha sido este parón, todavía más, ¿no? Yo creo que se pondrá más de relieve la importancia de hacer las cosas bien para que dentro de lo que cabe poder dar soluciones y poder reaccionar a este tipo de situaciones inesperadas, ¿no? Xavier, una de las lecciones que nos deja esta crisis es la importancia de hacer una planificación adecuada del ahorro, de invertir a largo plazo a través de inversiones periódicas. ¿Cree que ahí está la clave para soportar situaciones tan estresantes como las que estamos viviendo? Sin duda. La primera gran lección que nos hemos llevado de esta crisis es que los escenarios, por remotos que parezcan, pueden pasar, ¿no? Y además, si nos fijamos en los últimos años, lo que vemos es que las crisis van sucediendo cada vez con una frecuencia mayor, ¿no? Y por lo tanto,
la importancia del ahorro, de tener un colchón ante estos imprevistos, pues cada vez es más evidente, ¿no? Y las periódicas nos parece una manera de hacerlo perfecta, porque además de diversificar los momentos de entrada y generar buenos precios medios de la cartera, además de capitalizar el ahorro, nos parece que hay un elemento que es muy importante, que es que genera disciplina y que evita que en momentos como los actuales tengamos tentaciones de deshacer posiciones o incrementar posiciones a destiempo. Por lo tanto, es una herramienta que nos parece ideal y que estamos empujando con fuerza en Banco Sabadell. Inés, ¿qué papel va a jugar el asesoramiento financiero en las nuevas inversiones? Pues desde nuestro punto de vista, el asesoramiento financiero profesional, en las nuevas y en las antiguas, tiene un papel fundamental. Es decir, es importantísimo que cualquier inversor esté asesorado por un profesional de manera que le acompañe y que le ayude a establecer es que yo no sé si vosotros estáis teniendo el mismo ruido que yo, que le ayude a establecer la misma planificación de futuro. ¿Por qué? Porque la crisis que estamos viviendo, mucha de ella va a ser de la confianza que tengamos nosotros como personas en salir a la calle, en entrar en un comercio, en entrar en un bar a tomarnos algo. Esa confianza que ahora mismo se va a volver imprescindible en todos los aspectos de nuestra vida, a la hora de invertir nuestros ahorros para que podamos establecer una planificación a largo plazo, es fundamental que vaya acompañada de la mano de un asesor financiero profesional. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, todavía sí es más importante ahora el contar con un asesor que nos transmita esa confianza y que nos permita alinear sus intereses con los nuestros para poder planificar a largo plazo esas inversiones y conseguir que nos acompañen hasta el momento de nuestra jubilación o ya en el momento de nuestra jubilación, que se adapten de la mejor manera posible. Así que nosotros creemos que el papel del asesor debería ser como dicen los ingleses, algo que no podemos dejar de tener a la hora de enfrentarnos al mundo de la inversión. Totalmente imprescindible. Xavier, antes de la crisis el debate ya estaba encima de la mesa y es muy posible que se reactive dentro de muy poco tiempo. ¿Gestión activa o gestión pasiva? ¿Quién ganará en el mundo posterior a la crisis? Mirad, pues yo creo que la crisis no va a cambiar el debate continúa siendo el mismo y es si la gestión activa es capaz de añadir valor respecto a la gestión pasiva. Lo que sí que creo que va a cambiar es que a medida que el inversor medio coge experiencia, conocimientos del mercado, va a ser más exigente. Y esto va a provocar que para pagar por la gestión activa, pues exija más, ¿no? Esto en el límite significa pues, que los gestores que realicen gestión activa que no sean suficientemente buenos van a tener que empezar a bajar precios y al final, si no logran demostrar ese valor, van a resultar expulsados. Pero no creo que la crisis del coronavirus cambie nada lo que vivíamos hasta este momento. Inés, una de las consecuencias de esta crisis, y Xavier lo apuntaba en su primera intervención, ha sido el poner en entredicho la globalización, la falta de solidaridad. Cada país ha buscado soluciones individualmente. ¿Esto se puede trasladar al mundo de la inversión? Es decir, ¿el ahorrador puede refugiarse más en los activos de su propio país y perderse las oportunidades que pueden surgir en otras zonas? Lo primero, déjame hacer apuntar una pequeña, una breve anotación a lo que has respondido antes, Xavier, porque es verdad que el debate entre gestión activa y gestión pasiva va a ser eterno, pero nosotros, que somos una gestora de gestión activa, creemos que en un entorno con tanta dispersión y con tanta volatilidad, los gestores activos vamos a tener un poquito más de margen de poder ser selectivos a la hora de ver por dónde están las oportunidades y desgranar un poco el grano de la paja. Pero dicho eso,
que tengo que decirlo porque creemos que la gestión activa va a demostrar en estos tiempos sus bondades. Respecto a la globalización, una cosa es que la globalización se quede en entredicho o no, pero lo que es verdad es que dentro de ese mundo globalizado es muy, muy, muy heterogéneo. Es decir, cada país es de una manera, cada sociedad tiene una forma de funcionar de una manera. Por lo tanto, no todos ofrecen las mismas oportunidades ni todos se encuentran en el mismo momento del ciclo económico. ¿Con eso qué quiero decir? Que nosotros creemos que limitarse a tu pequeño mundo local, es decir, al pequeño entorno que si estamos hablando de España sea el IBEX y si estamos hablando de Europa sea el Eurostoxx, te limita muchísimo las oportunidades. Porque gracias a que las gestoras internacionales y nacionales hemos puesto al alcance de los inversores un montón de productos financieros globales, le podemos dar margen para que seamos capaces de alcanzar las oportunidades en ese mundo globalizado. Dentro de esa globalización no estamos todos atravesando la crisis de la misma forma, no vamos a salir todos de la misma forma y, por lo tanto, muchas regiones van a ofrecer muchísimas oportunidades. Por lo que desde nuestro punto de vista no deberíamos nunca cerrarnos únicamente a nuestro pequeño entorno local, aunque sea lo que por miedo nos tira un poco, pero creemos que es un error, hay que buscar siempre globalmente. Xavier, ¿temes por tu parte que esa diversificación pueda estar en peligro a partir de ahora? No, la verdad es que no. Estamos completamente de acuerdo, ¿no?, con el tema de la globalización a nivel global está tocada. Vamos a volver a un sistema productivo más local, pero el mundo de las inversiones está profesionalizado, los gestores, los mercados son globales desde hace mucho tiempo, tienes acceso a los activos que quieras de todo el mundo y yo creo que eso no va a cambiar. Al final, el dinero va a buscar las mejores oportunidades allí donde estén y como apuntaba Inés, no en todas partes es igual, no en todos los sectores la crisis está viviendo de la misma manera y apuntábamos antes, ¿no?, algunos de los sectores, algunas de las regiones que pensamos que lo pueden hacer mejor en este entorno. Inés, ¿crees que la industria financiera tendrá que innovar? ¿Tendrá que crear nuevos productos para dar respuesta a las necesidades de los inversores? Pues mira, Alejandro, yo creo que la industria financiera lleva innovando al menos desde los últimos 14 años que yo llevo trabajando en este sector, porque no hemos parado de proporcionar activos distintos, bien sean de gestión activa, de gestión pasiva, estrategias de comprar largo y corto, estrategias de largo plazo con más o menos liquidez. Es decir, hemos conseguido que el universo de inversión, desde nuestro punto de vista, sea lo suficientemente nutrido como para que cualquier inversor encuentre dónde quiere invertir, de qué manera quiere invertir y de la mano de quién quiere invertir. Pero aún así es verdad que dentro de toda este brote de virus que nos ha sacudido, mientras estábamos todos refugiándonos en nuestros hogares y protegiendo a nuestros seres queridos, el ingenio y la innovación del ser humano también se ha puesto a trabajar. Hemos visto como el sector tecnológico se ha puesto a trabajar para lo que comentaba Xavier antes, de que las plataformas de contenidos den muchísimo más contenido, sean mucho más potentes, todas las líneas de software que sean muchísimo más estables porque están dando servicio online a muchísima más gente. Es decir, hemos visto cómo la tecnología ha avanzado y se ha puesto al servicio de la nueva realidad. Pero no solamente la tecnología, como he comentado al principio, las tendencias que nosotros estamos con las que estamos trabajando y que estamos viendo su potencial de futuro es también en la remodelación de nuestras ciudades. Es que las ciudades van a dejar de ser como las que hemos estado viviendo hasta ahora mismo. Vamos también a ver un cambio muy importante en nuestro modo de consumo. Por lo tanto, nuestros hábitos de consumo también tendrán que ser respondidos por parte de los ofertantes. Es decir, tendremos que ver cómo ya no solamente la venta online, sino también cómo los establecimientos se adaptan a esa nueva modalidad de consumo.
el ocio, todo lo que estamos viendo que nos está cambiando, lo único que está haciendo es que tengamos que innovar, que tengamos que ser más ingeniosos todavía para dar respuesta a esta ruptura con el pasado que estamos viviendo, y por lo tanto aparecerán muchos productos financieros que capturen esas oportunidades. A nosotros, más que ver nuevos activos financieros, lo que creemos que veremos serán activos financieros tradicionales que lo que nos ayuden sea a capturar las oportunidades que este nuevo entorno al que nos vamos a enfrentar nos va a ofrecer. Xavier, antes, en el comienzo, comentabas que estaba ya todo prácticamente inventado por parte de la industria, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. La industria financiera, digamos, en términos de carcasas, formatos, estructuras, vamos, tenemos lo que queráis. Creo que el reto, la industria financiera, lo tenemos en encontrar estas oportunidades de inversión, ¿no? Y en eso estamos. Hay muchas, pues, que están identificadas, que tenemos que ir viendo si se confirman o no. Otras muchas que van a ir viniendo y otras que a día de hoy ni nos podemos imaginar, pero que seguro que van a surgir, ¿no? Donde yo creo que sí que en la industria financiera tenemos margen de mejora es en la comunicación con los inversores, es en los canales, de hacerlo más fácil, de hacerlo más user-friendly, ¿no?, que llaman, y sobre todo tenemos un reto que es incentivar el ahorro, ¿no? Y eso, por el momento, pues hemos tenido un éxito muy parcial y creo que tenemos un gran recorrido de mejora. Si os parece, voy a dar paso ahora a las preguntas que nos están planteando los asistentes al foro. La verdad es que están muy activos y por eso quiero ya dar paso a sus cuestiones. Antes quiero recordar que este foro vale por 1 hora de formación para los asociados de ESPA, para que lo tengan en cuenta y sepan que pueden contar con esa hora. Voy a leer la primera pregunta, que es de Chema, que fue uno de los primeros en conectarse al foro, y pregunta que ante las importantes pérdidas que se están produciendo en renta variable, sobre todo en carteras globales, 20-30% de caída, ¿qué puede hacer? ¿Vender, mantener y dónde puede dirigir el dinero, dónde puede invertir si finalmente decide cambiar de inversión? Pues es que no sé si se me oye si no levanto la mano. Mira, nosotros como gestora internacional no tenemos ni la capacidad ni la temeridad de poder asesorarle en lo que debe hacer. Nuestra única recomendación sería, la primera, que acuda a un asesor financiero profesional de su confianza, que le cuente, 1, su horizonte temporal, 2, sus necesidades, 3, dónde está su umbral del riesgo, es decir, dónde puede dormir tranquilo y dónde no. Porque no es lo mismo que la persona que nos ha realizado la pregunta tuviera los ahorros destinados para un viaje a final de año o para una inversión de una vivienda a final de año, que lo tenga para su jubilación. Por lo tanto, depende mucho del plazo. Cuanto más largo es el plazo, más fácil es recuperar las pérdidas que hemos vivido en bolsa estas últimas semanas. Y nosotros en Srodes lo que creemos es que vamos a vivir una recuperación, que sea probablemente en W porque veamos un rebrote del virus en octubre, noviembre o lo que sea. Eso da igual si nosotros estamos mirando más a largo plazo. Pero la única recomendación que yo creo que desde Srodes nos atreveríamos a hacerle es que acuda a un asesor profesional que seguro que es el que le puede decir si es momento de materializar las pérdidas o si es momento de seguir aguantando para capturar la subida y la recuperación. Inés, me quedo contigo porque esta pregunta también va dirigida a ti. Pregunta Juanda Gómez si es un buen momento para entrar en el fondo vuestro de oro, a pesar de que el precio del metal precioso está completamente disparado. Nosotros, lo único que le puedo decir, yo no sé su cartera, cuál es su diversificación, cuáles son sus ponderaciones. Vuelvo a insistir que eso se lo tendría que decir un asesor,
pero lo que sí le puedo decir es que nosotros, en nuestras carteras globales de multiactivo, sí que estamos comprando determinadas coberturas como son oro, como son yen japonés y como es el dólar. Te puede parecer caro o no, pero al final es un activo que suele comportarse como un refugio a determinados movimientos del mercado. Entonces, aunque esté caro o esté barato, si te sirve como refugio, muchas veces te ayuda a equilibrar la cartera. Pero como desconozco su cartera, otra vez más me tengo que remitir a un asesor profesional. Yo, Juan. Sí, Xavier. Sí. Mirad, yo si me permites, Juan, y en relación a la primera pregunta, ¿no?, y a los comentarios que hacía Inés respecto al asesoramiento, en Banco Sabadell sí que realizamos asesoramiento para todos nuestros clientes y lo primero que hacemos cuando vamos a hablar con un cliente es entender bien cuáles son sus características, sus objetivos y sus necesidades. Nosotros en la inversión siempre recordamos 3 reglas básicas, que son la diversificación, el tener una cartera con activos diversificados para que en momentos como el actual pues las pérdidas estén limitadas. Segundo es la paciencia, que está relacionado con el horizonte temporal, y esto también lo apuntaba Inés, muy importante. Oye, si entras en la renta variable, tener un horizonte temporal por lo menos de 5 o 6 años, que es el periodo en el que tienes muy pocas probabilidades de perder. Y en tercer lugar, la constancia, ¿no? Y esto significa evitar hacer movimientos de entrada y de salida que puedan perjudicar el rendimiento final de tu cartera. Recordemos que en momentos como el actual, donde hay caídas muy pronunciadas, también los rebotes son muy acusados y gran parte de los movimientos más grandes en un día se producen en periodos como el actual. Por lo tanto, el riesgo de salir en momentos como el actual es que te pierdas algún día de rebote. Pero lo más importante, ¿no?, teniendo todo esto en cuenta, es que el inversor esté confortable con el riesgo que está asumiendo, ¿no? Como decía Inés, ¿no?, lo del umbral del sueño, lo de poder dormir tranquilo, es muy importante y hay que ajustar la cartera a ese riesgo que cada uno puede asumir, con el que se siente confortable. Suso, desde Melilla. Bueno, esta pregunta la verdad es que me hace especial ilusión, porque como soy de Ceuta, pues que un paisano de la ciudad hermana de Melilla pues se ponga en contacto con nosotros y nos plantee preguntas, pues la verdad me llega. Suso pregunta si hemos visto ya los mínimos de las bolsas, o si los que se vieron a mediados del mes de marzo, o si pensáis que si hay algún rebrote del virus en el otoño, por ejemplo, si podemos volver a ver esos mínimos. Xavier. Sí, yo creo que ni nosotros ni nadie sabe si hemos visto los mínimos de la bolsa. Lo que sí que sabemos es que la corrección ha sido muy rápida y muy agresiva, mucho más que en anteriores correcciones. Y la duración de esta crisis depende de una cosa que no conocemos y que no dominamos, es una crisis sanitaria. Ninguno de nosotros, incluso ni los propios especialistas, no saben cuánto va a durar esto, ¿no? Y la duración es la clave para determinar lo profunda que va a ser esta crisis. Entonces, lo que sí que sabemos es que los niveles actuales son buenos para construir carteras. Y esto quiere decir, para ir tomando posiciones poco a poco, de forma escalonada o con aportaciones periódicas, como decíamos antes, y construir una cartera desde niveles que desde el punto de vista de valoración son razonables a los horizontes temporales que corresponden a cada uno de los activos. Manu pregunta si volverán a invertir los clientes conservadores que han vendido en la primera oleada de pérdidas y han salido del mercado con fuertes pérdidas. ¿Crees que volverán pronto de nuevo, Inés? Pues si el pronto o el tarde, nosotros no lo sabemos. Sinceramente, yo creo que se ha comentado y lo hemos dicho ya tanto Xavier como yo, en momentos de tempestad es muy complicado hacer mudanza, ¿no? Ya se ha dicho. Es decir, cuando el mercado está tan movido y tan errático, salirse, materializar las pérdidas
puede generar el miedo de no saber luego cuándo volver a entrar. Fuera del mercado es cuando desde luego no vas a recuperar lo perdido. Por lo tanto, lo que nosotros recomendaríamos a los que materializaron pérdidas ante el pánico, el miedo, el no poder aguantar esos niveles de riesgo, lo que sea, es que vayan entrando poco a poco. Hay activos defensivos que lo están haciendo bien, no todo está en caída libre, no todo ha caído, por lo tanto hay activos que sí han demostrado tener cierta aguante, cierta resiliencia al movimiento, y nosotros creemos que de la mano de un asesor sería apropiado el ir planteando ese movimiento también de desescalada, ¿no? Una vez que te has salido del mercado, el ver cómo volver a incorporarte al mercado poco a poco, de forma periódica. El momento exacto y el momento perfecto no existe, porque estamos viviendo mercados muy volátiles, pero desde luego, desde fuera, no va a poder capturar ningún inversor lo perdido. Así que lo que les animamos es a que busquen asesoramiento, productos financieros hay, y que establezcan una cartera lo suficientemente conservadora como para poder ir recuperando poco a poco. Ahora mismo hay activos conservadores que están empezando a recuperar. Xavier, pregunta Alonso si es conveniente invertir en fondos o en valores de China, que ya es la primera potencia del mundo y se está convirtiendo en suministrador de materiales al resto de países. ¿Es atractivo China en estos momentos? Mirad, yo creo que China tiene como dos momentos, ¿no? Uno es el de más corto plazo, por el hecho de haber sido el primero en entrar en la crisis y el primero que está saliendo, pues está beneficiando de este impacto de corto plazo, y realmente los mercados han corrido mucho. Pero luego, a medio plazo, yo tendría en cuenta todo lo que hemos comentado respecto a lo que puede suponer para China el cambio de modelo económico en el mundo, ¿no? Al final van a tener que cambiar su modelo, que está basado en la producción, la fabricación para todo el mundo, a un modelo que tiene que estar mucho más basado en el consumo local. A día de hoy nos resulta difícil decir cómo se va a realizar esta transición, pero lo que sí que nos parece es que una vez pasado este primer movimiento, ¿no? De rebote, se va a abrir una etapa de incertidumbre en la que hasta que no esté claro cómo se va a realizar esta transición, pues se va a generar dudas a los inversores. Xavier, sigo contigo porque otro de nuestros asistentes te pregunta que has dicho que el dinero iba a perder valor y dice, entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué es lo que va a ganar valor entonces? Sí, lo que decía es resultado del endeudamiento de los países, ¿no? Los bancos centrales van a tener que imprimir más dinero, ¿no? El hecho de que haya más dinero circulando hace que el propio dinero pierda valor respecto a los activos reales. Entonces, ¿por qué la gente o por qué ha funcionado bien el oro? ¿No? Pues porque justamente en este entorno y teniendo expectativas de que los activos relacionados con el dinero van a perder valor relativo, pues la gente se refugia en estos activos. No a corto plazo, porque van a estar influenciados más por temas de la liquidez, pero activos reales como el inmobiliario, este tipo de activos puede hacerlo bien, ¿no? Y en esos términos me refería, es decir, que oye, todo lo que va a tener que ver más con los activos relacionados con el dinero va a ir perdiendo valor a medida que los bancos centrales van imprimiendo dinero, que hay más cantidad y que por lo tanto vas a buscar bienes que son más escasos. Inés, esta pregunta es para ti por tu recomendación de inversión en crédito corporativo. Si crees que va a ser interesante esa inversión y si puede haber muchas empresas fallidas por todo lo que se nos viene encima. Actualmente, nosotros es donde estamos viendo una mayor oportunidad. Es decir, creemos que hay que trabajar con prudencia, creemos que los cortos plazos van a ayudar a mantener cierta estabilidad en una cartera conservadora, pero dentro de la renta fija corporativa, la de alta calidad, con los tipos tan bajos y con las autoridades monetarias con planes de compra de bonos corporativos,
nos están dando un escenario muy adecuado para poder capturar oportunidades, siendo muy selectivo, porque efectivamente muchas caerán. Lo que pasa es que lo que ha sucedido durante estas semanas pasadas ha sido que la tasa de impago, es decir, lo que esperábamos que se cayera, por así decirlo, para los próximos 12 meses, ha pasado de cerca, en la alta calidad, cerca del 1%, que es lo que había a principios de enero, a más o menos a una expectativa del 9%. Desde nuestro punto de vista es absolutamente desproporcionado. No hay tal cambio, no va a haber tal de 0 a 100, por así decirlo, en los impagos de las compañías de alta calidad. Nosotros creemos que va a ser mucho más comedido. A verlas, las habrá. Por eso creemos en Schroders que es importantísimo tener un equipo de analistas muy selectivo, porque depender de que vayas a tener un bono corporativo que te dé impago a no tenerlo, te cambia totalmente la historia de la cartera y la historia de la rentabilidad de ese fondo. Nosotros en Schroders llevamos muchas carteras de crédito corporativo, tanto de alta calidad como de peor calidad, y globales, zona euro, regionales, etcétera. Tenemos el aval de que nuestros analistas han conseguido evitar los impagos. Es decir, podemos presumir de que somos buenos selectores de crédito y de hecho es de lo que podemos sacar pecho. Y nosotros creemos que esa es la clave, el conseguir estar de la mano de un equipo que te ayude a tener una cartera con los bonos que no van a fallar y que no van a producir impago en los próximos 12 meses, que va a haber muchísimos bonos y que digo, el entorno con tipos bajos y con autoridades monetarias comprando bonos corporativos es muy dulce para poder aprovechar oportunidades. Inés, sigo contigo porque esta pregunta también es para ti, de parte de Pascual Ruiz. Pregunta si ves probable una crisis de deuda soberana en Europa. Bueno, yo creo que después del 2008, que vimos como las autoridades monetarias trasladaban la crisis empresarial a la parte de gobiernos, es decir, fueron los gobiernos los que se comieron todos los apalancamientos habidos o por haber, nos han demostrado que cuánta deuda se puede tener, dónde está el techo de deuda, pues hasta el infinito y más allá, que dirían algunos. Es decir, nosotros ahora mismo no estamos descontando una crisis de deuda. Es cierto que el nivel de deuda al que nos vamos a enfrentar después de todas estas ayudas que están siendo billonarias y que además no han terminado de publicarse, es decir, nosotros creemos que vamos a seguir viendo más publicación de nuevas ayudas en todas las regiones, habrá que solucionarlo en el futuro, pero no pensamos que vayamos a vivir una crisis gubernamental en el corto plazo. En el corto plazo lo que tenemos que salvar es el tejido empresarial, que es el que va a sacar el crecimiento económico adelante. Para este año ya no, pero lo que esperamos que saque adelante el crecimiento mundial para el 2021. Xavier, esta pregunta es para ti. Te la plantea Jorge. Dice, lo que indica Xavier de que volveremos a ser más nacionalistas desde un punto de vista de fabricación me parece adecuado, pero creo que se estrellará contra el capital, que siempre busca maximizar beneficios como meta. ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que lo que va a cambiar este proceso, ¿no?, que es el proteccionismo. En la medida que estas medidas proteccionistas, y hemos visto ya, hemos tenido un entrenamiento en Estados Unidos, ¿no?, con las medidas de Donald Trump, en la medida que estas medidas proteccionistas te igualan las rentabilidades entre invertirlo fuera o invertirlo en el país, pues hace que las inversiones vuelvan a lo local, ¿no? Creo que vamos a ver medidas de este tipo de forma generalizada, que después de la experiencia vivida va a haber muchos incentivos para evitar tener estas dependencias de otros países y que los estados van a buscar esta autosuficiencia en la medida de lo posible y sobre todo en los sectores clave. En ese sentido, estas medidas las veremos llegar más pronto que tarde. Y vamos a ir viendo cómo este proceso pues, tiene una cierta, el proceso de globalización es un proceso que lleva muchísimos años y que está muy imbrincado ya en el sistema,
vamos a ver un cierto retroceso de eso, ¿no? Y vamos a ver pues como ciertas industrias vuelven. Todo esto, y como apuntaba Inés antes, creo que ha venido también mucho de la mano de la tendencia fuerte de la sostenibilidad, que ya la teníamos antes, pero que ahora va a llegar con mucha más fuerza, y del consumo responsable. Antes de seguir, quiero pedir comprensión a nuestros participantes, porque la verdad que las preguntas se están acumulando, que es difícil dar salida. Llevamos cerca de 200 preguntas recibidas. Como teníamos una hora para hacer el foro, vamos a apurar hasta las 7 de la tarde, las que nos den tiempo. Iremos planteándola y la verdad que estoy encantado de seguir aquí todo el tiempo que haga falta, pero comprendemos que nuestros invitados y mucha gente pues tienen que atender. La verdad es que nos encanta esta respuesta tan positiva y las respuestas tan interesantes por parte de nuestros ponentes. Inés, esta pregunta va para ti. En estos momentos, ¿qué es mejor? ¿Quedarse en carteras gestionadas o fondos de fondos, o reaccionarán mejor los fondos mixtos de renta variable internacional multiactivos? Bueno, la pregunta es de nota. Depende de quién te gestione la cartera, de qué fondo de fondos y de qué fondo de renta fija mixta. Vuelvo a insistir, lo que ahora mismo prima es, desde nuestro punto de vista, la flexibilidad, la prudencia y, sobre todo, el horizonte temporal alargado. Es decir, si esa pregunta va dirigida a qué va a funcionar de aquí a agosto, le tengo que decir que nadie le va a poder responder. Si estamos hablando de aquí a dentro de 3 años, probablemente la renta variable mixta internacional históricamente ha ofrecido mejores rentabilidades. Entonces, un fondo de fondos, una cartera gestionada que esté gestionada por buenos gestores, que el fondo de fondos esté gestionado por una buena gestora, o que el fondo mixto también esté gestionado por un buen equipo. La clave no es el instrumento, por así decirlo, no es en qué paquete he metido mi inversión, sino quién está dirigiendo esa inversión, si confío, si su histórico es que lo han hecho bien, si me transmiten la confianza para manejar mis ahorros y mis inversiones. Y luego también que, como el universo es tan amplio, los asesores viven y trabajan de seleccionar los mejores fondos de fondos, las mejores carteras gestionadas y los mejores fondos mixtos. Por lo tanto, yo creo que a un asesor es al que se le debería preguntar cuál sería la mejor de las herramientas. Xavier, José Lorenzo pregunta cómo veis a las petroleras, si es un buen momento ya para entrar en ellas debido a las caídas que han sufrido recientemente, ¿no? Sobre todo Repsol o Exxon, que otras europeas que parece que están a un precio muy atractivo. Muy buena pregunta. Es un tema de moda. La verdad es que el precio del petróleo, sabéis que se ha visto afectado tanto por unas menores expectativas de consumo, ¿no? de movilidad global, por una mayor tendencia a virar hacia energías renovables, pero también ha habido algunos efectos técnicos, ¿no? en el mercado de los futuros. Entonces, probablemente el precio del petróleo ha sobrereaccionado. Y en el caso de compañías también hay algunas, pero hay que mirar caso por caso. Hay algunas petroleras que efectivamente han sobrereaccionado y que están por debajo de los precios que deberían estar, y con una mirada de medio plazo, pues son una buena oportunidad de entrada. Inés, Fernando pregunta que antes habéis hablado de activos reales y que cómo veis los fondos que invierten en inmuebles y que suelen repartir altos dividendos. Por ejemplo, los fondos que tienen SOCIMIs europeas, y que algunos de ellos han caído, dice Fernando, más de un 25% este año. Pues a Fernando le tendría que decir que depende de la liquidez que él esté dispuesto a asumir. Es decir, hay carteras que invierten en inmuebles de una forma líquida, en formato UCI, que lo que están invirtiendo es en sociedades cotizadas, y hay inmuebles, hay carteras de inmuebles de activos reales en donde lo que se hace es, de una forma más ilíquida y a un plazo superior, suele ser entre 7 u 8 años,
obtener una rentabilidad superior. Todo ha caído y los activos reales han caído porque hemos visto cómo la demanda se ha retirado del mercado. No ha desaparecido, simplemente se ha retirado temporalmente. Veremos cómo recupera esa demanda, veremos cómo vuelve a reactivarse el mercado. Pero en cualquier caso, entre activo real o activo cotizado, la diferencia es la liquidez que esté el inversor dispuesto a asumir, puesto que en una no le van a dejar salir salvo penalizaciones durante un tiempo y a cambio va a recibir mejores rentabilidades, y en otras va a tener a lo mejor menor rentabilidad, pero también tiene la flexibilidad de la liquidez. De manera que nosotros no creemos que la situación se haya convertido en algo permanente, sino que es una falta de demanda temporal que ha provocado la caída de los precios del activo. Inés, sigo contigo porque desde Marbella te preguntan cómo ves, antes hemos hablado de China, pero cómo ves en general la inversión en mercados emergentes. Pues desde Marbella muchas gracias por la pregunta, porque nosotros en mercados emergentes, en renta variable emergente en concreto, creemos que hay una oportunidad. Es cierto que es un activo que está muy asociado psicológicamente a cuando algo nos da miedo, lo primero que todos los inversores saben es la posición en renta variable emergente, porque suele reaccionar de una forma más llamativa en cualquier momento de incertidumbre. A largo plazo, nosotros como gestora internacional británica somos inversores a largo plazo, es decir, de 3 a 5 años, no 12 meses, y en esos 3 a 5 años, incluso más, sí que nos parece una oportunidad. Si yo tuviera que hacerle una cartera a mis hijos ahora mismo para su universidad, son pequeñines, para su universidad, metería una parte muy importante en renta variable emergente, porque creo que las oportunidades que van a ofrecer esos mercados son muchísimo mayores que las que otros mercados desarrollados. Si es para mí, que ya tengo unos años y que probablemente no me puedan permitir tanto plazo, pues reduciría. Pero a largo plazo nos parece sin duda una gran oportunidad, y en concreto la región asiática hoy por hoy es la que está llamando más la demanda de nuestros inversores. Xavier, otro usuario nos pregunta, ¿cómo ves la inversión en el Forex en divisas a corto, medio y largo plazo? ¿Crees que es un buen momento para entrar en divisas? Bueno, yo creo que en el escenario actual, en un escenario con tanta incertidumbre, con tanta ambigüedad, la pregunta de las divisas siempre es la más difícil para mí. Es la que es más difícil de valorar, ¿no? En compañías tú tienes las cuentas de resultados y puedes hacer un descuento de flujos y puedes ponerle un precio. En la renta fija también tienes modelos para fijar el precio. En las divisas es lo más complicado porque al final acaba contando todo, ¿no? Al final es un resumen de toda la economía, y además es una relación que no es única, sino que es en relación a otra economía. Entonces, yo en momentos como los actuales de tanta incertidumbre creo que hay oportunidades más claras en otras cosas, con carteras diversificadas, con buenos gestores, que me parece que es más fácil que meterse ahora en Forex. Ahora solo jugaría Forex para tendencias de muy largo plazo, ¿no? Si tienes una opinión muy clara sobre cómo van a evolucionar estos cambios de poderes que hay en la actualidad. Pero sinceramente, de lo que os decía al principio, nosotros no tenemos una visión clara de cómo va a evolucionar esto. Lo que hemos visto es nadie ha tomado el liderazgo mundial, va a haber cambios importantes en este equilibrio de poderes, pero no sabemos exactamente en qué magnitud ni con qué velocidad se van a producir, ¿no? Por lo tanto, yo en este escenario creo que hay cosas, tenemos activos mucho más claros que jugar. No invertiría aún en Forex. Tenemos también varias preguntas relacionadas con la gestión activa y la gestión pasiva. El planteamiento de esa cuestión pues crea polémica entre los usuarios, algunos a favor, otros en contra. Pero bueno, quiero plantearlo porque son ya las 7 de la tarde como cierre, la cuestión que plantea Carlos y que dice textualmente, vamos al grano, ¿y dónde habéis invertido? Es decir, de los activos que tenéis vosotros en cartera, ¿podréis hablar de recomendar alguno? ¿Y por qué? Eso es hablar con hechos, nos dice Carlos.
Pues tienes... ¿Sí? Carlos, tienes toda la razón del mundo. Obras son amores y no buenas razones. Te digo dónde estoy yo invertida. Yo estoy invertida en 3 colegios, en una hipoteca y en gastos corrientes. Esa es toda mi planificación. Lo único que de momento puedo invertir es en la educación de mis hijos y llegar a fin de mes. Pero si pudiera, y siempre lo digo, si pudiera invertir en algo, lo que buscaría sería algo a largo plazo, es decir, algo que me acompañe en mi planificación financiera hasta mi jubilación para poder complementar esa jubilación que yo creo que no me llegará. Así que lo siento, pero no soy de gran ayuda a la hora de inversora. Lo siento muchísimo. Xavier. Sí, pues mirad, yo tengo como base de mi cartera un fondo que se llama Sabadell Dinámico, que es un fondo mixto que invierte es un fondo de fondos diversificado. Lo que he hecho es he incrementado en 3 veces ya las posiciones que tengo en este fondo. Luego tengo un plan de ciclo de vida, es plan futuro. Y luego he construido una pequeña cartera de valores durante este periodo, ¿vale? Pero como decía Inés, yo también tengo la misma situación, con 3 niños, 3 colegios, pero por vergüenza ajena y dado que estamos recomendando todo el día el tema de la inversión y qué tenemos que hacer, pues ya empecé a ahorrar de esta manera y estos son los productos que tengo. Entonces, como resumen es, durante esta parte de la crisis, pues he incrementado posiciones y voy a ir haciéndolo poco a poco y una pequeña cartera de valores con esos horizontes que comentábamos. Pues con la respuesta de Xavier vamos a poner punto final a este interesantísimo foro, Mundo Nuevo, Nuevas Inversiones, y pedir perdón a esos cientos de usuarios que han planteado preguntas y ha sido imposible dar respuesta. Hemos trasladado todas las que teníamos a nuestro alcance y, como digo, sentimos no tener el tiempo suficiente para poder abarcar todo. Les recuerdo que el próximo jueves volvemos, pasado mañana, con otro tema muy interesante, la protección de las inversiones en tiempos de crisis. Y estarán con nosotros Santiago Satrústegui, presidente de Avante Asesores y de EFPA España, junto a Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. Despido a nuestros invitados de hoy, Inés, Xavier, muchísimas gracias por vuestra participación. Pues Alejandro, muchísimas gracias por contar con Esrodes en esta iniciativa. Ha sido un auténtico placer compartir este rato con todos vosotros y con todas las personas que se han conectado y que espero que estemos todos bien, que sigamos todos bien y que dentro de poco podamos volver a nuestra vida normal y a vernos las caras, ¿no?, en directo. Así que muchísimas gracias de parte de Esroders. Pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos invitado, un auténtico placer. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado y sabéis que nos tenéis a vuestra disposición en Banco Sabadell y a todos los que tengáis alguna duda, necesitéis de nuestra ayuda, estamos a vuestro servicio. Gracias. Gracias a todos, nada más y nos vemos el jueves. Cuídense, por favor, que es lo más importante.